Alfabeto sagrado. Un viaje a las raíces simbólicas del lenguaje humano. Bienvenidos. Esto no es una clase, es un umbral. Aquí la letra no se estudia, se atraviesa. Y el saber no se acumula, se encarna. Hay quienes llegan con la brújula del pensamiento, otros con la sed del alma. Ambos son bienvenidos. Llamamos a este espacio alfabeto sagrado, pero no se engañen por el nombre. No es un curso de hebreo, no es una doctrina, es una experiencia. Un recorrido silencioso donde cada letra, antes de ser sonido, fue fuego, antes de ser símbolo, fue cuerpo, antes de escribirse, se soñó. Aquí vamos a recordar, no a aprender. Vamos a recordar cómo mirar con otros ojos y escribir con otra alma. Desde arqueosignos, les abrimos las puertas, pero quien cruza ya no vuelve a ser el mismo. Soy Luis Alberto Ortiz Laguna. Acompaño caminos que revelan lo que siempre ha estado presente, esperando para ser descubierto. Como arqueólogo, he tenido el privilegio de recorrer sitios arqueológicos, tierras y relatos que nos conectan con quienes nos precedieron. Mi verdadera pasión es escuchar el pulso invisible de la cultura, ese latido que une símbolo, palabra y experiencia humana. Creo que el conocimiento se recibe con apertura y se comparte con generosidad. Por eso, en los proyectos que realizamos, creamos espacios donde cada persona puede encontrar y honrar su propio potencial simbólico, haciendo el aprendizaje un acto de respeto profundo y de transformación auténtica. Desde Arqueosignos construimos puentes entre la historia antigua, la palabra sagrada y la mirada que transforma realidades. En esta propuesta, el conocimiento simbólico no se transmite, se construye. El curso ha sido diseñado para expandir saberes y propiciar una reactivación interior que fortalezca la agencia individual en diálogo con su contexto histórico y cultural. Este mapa nos abre la puerta de una región donde florecieron las primeras civilizaciones que pensaron el mundo a través del símbolo. Al oeste, el río Nilo, vértebra del Egipto, tierra de piedra, sol y escritura jeroglífica, un lenguaje que construyó templos y cosmovisiones. Al este, entre los ríos Tigres y Éufrates, Mesopotamia despliega ciudades como Uruk, Nippur y Babilonia, donde la escritura cuneiforme dio forma a la ley y el comercio y los mitos. Más al norte, los hititas consolidaban Anatolia como un eje diplomático y cultural con registros escritos que hoy siguen hablándonos. En el corazón de este mundo, la antigua región de Canaán conectaba rutas, ideas y saberes. En ciudades como Garit y Biblos, el signo alfabético emergió como una herramienta nueva, abierta, portátil, potente. Este mapa marca el umbral de un recorrido que transforma, es una invitación a ubicarnos simbólicamente en la historia, a recorrer lo que veremos nace de una conversación milenaria entre el paisaje, el pensamiento y el poder creativo. Aquí comienza nuestro recorrido, con un trazo firme hacia un conocimiento que no busca imponerse, sino despertarse. Esta cronología no es solo una secuencia de fechas, es un mapa del tiempo simbólico donde se gestaron las raíces del alfabeto. Canaán fue un corredor vital entre grandes imperios, pero más que ser dominada, la fue capaz de integrar, transformar y traducir. Desde el Bronce antiguo hasta la llegada de los imperios de hierro, esta tierra vio nacer una sensibilidad distinta, más móvil, más humana, más cercana a la vida cotidiana. Aquí es donde la escritura dejó de ser monumento y empezó a volverse alfabeto.
No hay que entender cada fecha como un dato fijo, sino como una capa de sentido, una memoria cultural que resuena en cada letra que hoy aún pronunciamos. Al recorrer esta cronología, lo que hacemos es tomar conciencia de que el alfabeto no nace del poder, sino de una necesidad humana profunda, la de nombrar el mundo desde sí mismo, desde lo vivido. Esta línea de tiempo no termina en el pasado. En realidad, comienza aquí. La inscripción de Siloé no solo es una piedra tallada, una voz que atraviesa siglos. Esta inscripción fue grabada hacia el siglo VIII después, antes de nuestra era, en las paredes del túnel de Siloé, una obra hidráulica construida bajo Jerusalén. Pero más allá de su función práctica, lo que nos conmueve aquí es la forma. Letras ya reconocibles, vivas, humanas. Aquí el alfabeto ya respira, ya narra, ya deja de ser el templo o del rey para pasar a ser manos de artesanos, ingenieros, para pasar a ser mano de la comunidad. El paleohebreo que vemos no solo es una etapa lingüística, es el registro de un monumento en el que el lenguaje alfabético se vuelve íntimo y a la vez colectivo. Al contemplar estas líneas, sabemos que ya no estamos entre símbolos mágicos o ideogramas de élites, sino ante una estructura que camina con el pueblo y que baja al agua, que toca roca, y eso lo cambia todo. El calendario de Geser, en Canaán, una piedra con inscripciones marca un sistema de tiempo del siglo X antes de nuestra era. Esto no es un simple registro, sino un documento que refleja la organización y las prioridades de una sociedad agrícola. 12 meses aparecen grabados, señalando actividades clave: siembra y cosecha de cebada y trigo y vendimia, cuidado del viñedo, pastoreo, recolección, mantenimiento de campos. Este texto evidencia el conocimiento práctico para administrar los recursos y mano de obra, en función de los ciclos naturales. Más allá de su función agrícola, el calendario cumple un papel liminal, ubicado en la comunidad de un punto de transición entre estaciones y roles sociales. Una estructura tripartita reconocible en rituales según Víctor Turner y Van Gennep. Cada inscripción es un código que refleja la forma en que esta sociedad estructuraba el tiempo, integrando dimensión social, económica y simbólica para sostener su identidad colectiva. En Tarragona, España, la antigua Tarraco, se conserva una inscripción trilingüe que revela la compleja realidad cultural del siglo I antes de nuestra era. Grabada en latín, griego y hebreo, esta pieza es testimonio tangible de la interacción entre imperios, religiones y comunidades. Cada idioma cumple un propósito específico. El latín representa el poder romano, el griego la cultura y el comercio, el hebreo la identidad y la tradición religiosa de un pueblo que mantiene sus raíces en medio de la expansión imperial. La convivencia de estas lenguas no solo es un monumento, es un acto consciente de comunicación múltiple, un espacio simbólico donde convergen autoridad, memoria y pertenencia. Esta inscripción funciona como un puente entre mundos, una evidencia material de la coexistencia y negociación cultural. También es un texto liminal que ubica a sus creadores en la frontera entre lo local y lo imperial, lo ancestral y lo contemporáneo, marcando una estructura social compleja y en constante redefinición. El Gran Rollo de Isaías, conocido como 1QLSAA, es uno de los 7 manuscritos hallados en las cuevas de Qumran en 1947. Mide más de 7 metros y es el manuscrito bíblico más largo y mejor conservado que se conoce, llegando casi completo hasta hoy. Poco se sabe fuera del círculo especializado. Este pergamino fue cosido a mano con un tipo especial de hilo de piel,
y su calidad revela que no era un solo objeto común, sino destinado a un uso exclusivo y referencial. Los expertos encontraron en que el escriba que lo copió cometió muy pocos errores, lo que indica un trabajo de precisión y dedicación extrema, quizá bajo estrictas normas rituales. Otra curiosidad es que los investigadores identificaron marcas marginales, como pequeñas notas o símbolos que probablemente funcionaban como guías para la recitación pública o incluso indicadores de entonación, apuntando a un uso performativo más que simplemente textual. Además, algunas secciones del rollo reflejan variantes textuales que difieren de las versiones hebreas posteriores, lo que revela un proceso dinámico de transición y reelaboración y no una copia mecánica. Esto abre una ventana a cómo funcionaba la memoria colectiva y la autoridad textual en aquel contexto. El gran rollo es, por lo tanto, un artefacto vivo con una historia oculta que va más allá del texto, una práctica ritual inscrita en el material mismo que habla sobre una comunidad que entendía la palabra como un acto de poder y custodiaba con celo en tiempos de incertidumbre. El arco de Tito fue levantado en Roma por orden del emperador Domiciano, hermano menor y sucesor de Tito, alrededor del año 81 después de Cristo. Su construcción buscó celebrar y legitimar la victoria de Tito en la Primera Guerra Judeo-Romana, así como consolidar el prestigio de la dinastía Flavia. Dominiciano utilizó este monumento no solo para honrar a su hermano, sino también como una herramienta política para reforzar la imagen de estabilidad y poder del imperio tras años de conflicto y crisis. El arco se erige en el foro romano y punto central de la vida pública, donde su imagen, donde su mensaje quedaba grabado en la memoria visual de la ciudad y de todos los que transitaban por ahí. Este gesto reflejaba la importancia del control simbólico de la política romana. La victoria militar no solo se gana en campo, sino también en la construcción de monumentos que perpetúan la narrativa oficial. La sinagoga de Dura Europos, construida alrededor del 244 después de Cristo, destaca por ser una de las más antiguas que se conservan casi intactas. Situada en la frontera del Imperio Romano, esta estructura no solo servía como espacio de reunión religiosa, sino también como un punto de anclaje cultural para una comunidad judía en un entorno complejo y multicultural. Lo que distingue a esta sinagoga no son sus excepcionales pinturas, murales figurativas, sino un repertorio visual poco común para la tradición judía de la época. Estas imágenes no solo narran episodios bíblicos, sino que funcionaban como un código simbólico que articula identidad, memoria y creencias en un contexto donde lo visual y lo ritual se entrelazan. El estado de conservación permite un estudio detallado de cómo se expresaba el diálogo entre la fe, el arte y la vida comunitaria, reflejando además la adaptación y resistencia cultural en tiempos de cambio. La imagen de Moisés siendo sacado del Nilo es una de las escenas más significativas y detalladas de las pinturas murales de la sinagoga de Dura Europos. Este momento fundacional, representando con fuerza visual, subraya la narrativa de liberación y destino que estructura la identidad colectiva. El nombre hebreo Moshe aparece escrito junto a la figura, anclado en el relato de su raíz lingüística y cultural. Esta representación no solo es figurativa, es una declaración simbólica de origen, una afirmación ritual que conecta a la comunidad con sus orígenes y su continuidad a través del tiempo. Es un contexto fronterizo multicultural. Esta imagen refuerza la idea de una historia viviente, un puente entre pasado y presente donde la memoria colectiva se actualiza constantemente mediante la visualidad y la ritualidad. El Sifrá es un midrash halágico fundamental que desarrolla y comenta las leyes contenidas en el estudio del libro de Levítico. Este manuscrito, fechado en el siglo IX y conservado bajo la referencia Bat Ebr 66 de la Biblioteca Apostólica Vaticana, es una pieza clave para entender la evolución de la interpretación legal judía. Lejos de ser un texto abstracto, el Sifrá opera como una guía detallada para la práctica y el orden social,
donde la alajá se convierte en el tejido que sostiene la vida comunitaria. Su estructura y estilo reflejan una tradición rigurosa, pero también dinámica, que adapta la norma a los contextos cambiantes sin perder el núcleo esencial. Este manuscrito es testimonio material de la continuidad y transformación de la ley en la Edad Media, evidenciando cómo el conocimiento se codifica y transmite dentro de circuitos específicos de autoridad y ritualidad. La Gada de Sarajevo, datada aproximadamente en 1350, es una de las iluminaciones judías más antiguas y hermosas que se conservan. Originaria del Reino de Aragón, este manuscrito no solo guía la celebración ritual de Pesaj, sino que se presenta como una obra de arte cargada de simbolismo y sofisticación social. Sus ilustraciones, finamente trabajadas, combinan narrativas bíblicas con elementos ornamentales que articulan identidad y memoria, reflejando la compleja convivencia de comunidades judías dentro de contextos cristianos. La Haggadah actúa como un puente entre tradición y experiencia estética, un objeto ritual que trasciende la función didáctica para convertirse en un acto performativo. Este manuscrito ejemplifica cómo la cultura visual judía medieval negociaba su espacio y voz, manteniendo vivos los relatos fundamentales a través de la belleza y el simbolismo. La Haggadah de Sarajevo, fechada alrededor de 1350, es una de las iluminaciones judías más antiguas y hermosas que se conservan. Originaria del Reino de Aragón, este manuscrito guía la celebración de Pesaj, funcionando a ritual y arte en un solo cuerpo. Reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en categoría de Memoria del Mundo, la Haggadah no solo transmite relatos sagrados, sino que sostiene una identidad cultural que ha sobrevivido por siglos de adversidad y desplazamientos. Sus detalladas ilustraciones narran historias ancestrales con una fuerza visual única, articulando memoria, resistencia y pertenencia en un objeto de valor incalculable. Esta portada ilustrada, perteneciente a una edición antigua de la Torá de Ámsterdam del siglo XVIII, despliega en su arte una serie de carteletas que condensan momentos esenciales de la narrativa bíblica y su poder simbólico. Entre las inscripciones destacan frases como, y llamó su nombre Samuel, porque el del Señor lo pedí. Y el alma de mi Señor estará ligada en el haz de la vida con el eterno tu Dios. Y le puso por nombre Moshe, y dijo, porque de las aguas lo saqué. Estas palabras, más que simples citas, funcionaban como llaves rituales que abren puertas a la memoria ancestral y a la continuidad de un pacto vivo. La portada no solo es un mero marco decorativo, es un umbral visual que invita al lector a entrar en el texto con un compromiso profundo entre la historia y el misterio. El uso de estos textos en la portada refuerza la naturaleza performativa y ética de la lectura de la Torá, vinculando cada letra en un acto de creación y destino. La Sinagoga de Tránsito en Toledo, España, erigida en pleno auge cultural de la España medieval, esta sinagoga es un monumento que fusiona la arquitectura mudéjar con una poderosa carga simbólica judía. Construida bajo el encargo de Samuel Haleví, tesorero del rey Pedro I de Castilla, la estructura se convierte en un testimonio tangible de la compleja convivencia y tensión entre las comunidades. Las inscripciones hebreas que recorren sus muros no son meros ornamentos. Funcionaban como decoraciones de identidad y resistencia, integrando la palabra sagrada en el espacio físico. El diseño refleja un silencioso entre lo visible y lo intangible. Entre la luz y la forma y el texto se conjugan para crear una experiencia ritual estética. La sinagoga representa un límite entre culturas y tiempos, un lugar donde la memoria y la historia se inscriben en la piedra y el símbolo. La sinagoga del tránsito es uno de los ejemplos más sobresalientes del arte judío sefaradí antes de la expulsión de 1492. Su arquitectura y decoración reflejan una coexistencia tensa pero rica entre las culturas cristiana, islámica y judía en la península ibérica. Levantada por encargo de Samuel Aleví, tesorero de Pedro I, la sinagoga fusiona la estética mudéjar con un lenguaje visual y epigráfico profundamente judío.
Las inscripciones hebreas que adornan sus muros funcionan como una afirmación de identidad y presencia en un territorio marcado por la diversidad y la conflictividad cultural. Este espacio es un testimonio vivo de la complejidad de las relaciones intercomunitarias y un relicario donde la memoria histórica se materializa en piedra y palabra. Esta comparación, en esta comparación, dos representaciones del tránsito de la Virgen dialogan a través del tiempo y del espacio. En una, en la histórica ciudad de Toledo, España, y la otra en la comunidad de Pasoyucan, Hidalgo. La obra toledana, cargada de elementos góticos y renacentistas, transmite solemnidad y un lenguaje visual canónico, que subraya la tradición celestial con recursos pictóricos de tradición europea. En contraste, la imagen de Pasoyucan incorpora matices locales, simbologías propias del sincretismo cultural mexicano, donde la religiosidad popular se funda con las raíces indígenas y de expresiones plásticas únicas. Ambas piezas evidencian la adaptación y persistencia de un mismo motivo iconográfico en contextos culturales distintos, poniendo el diálogo, la herencia europea y reinterpretaciones en América. Este análisis invita a reconocer cómo las imágenes rituales se resignifican y mantienen viva su función performativa dentro de sus respectivas comunidades. El concepto de templo interior se despliega como un nexo profundo entre la tradición judía y la simbología masónica. En el judaísmo, el Bet, o casa, o templo, remite no solo a un espacio físico, sino a un arquetipo existencial, como en el Génesis 1.1, donde la creación se configura como la edificación original del cosmos. Los pilares Jaquín y Boaz, uno de Reyes 7.21, elementos icónicos en el Templo de Salomón, son adoptados en la masonería como símbolos de equilibrio, fuerza y estabilidad, conectando el mundo material con lo espiritual. La geometría sagrada y la numerología hebrea, disciplinas que estructuran el universo en códigos invisibles, se convierten en herramientas para la construcción interior. El ideal del hombre constructor emerge así como un puente entre dos mundos, un artesano de su propia transformación, capaz de edificar no solo con piedra, sino con conocimiento, ética y ritualidad. Este legado simbólico invita a comprender la espiritualidad como una obra en curso, donde cada acto se convierte en un ladrillo que sostiene la estructura del ser. Los íconos, grafías o imágenes dicen mil palabras o no dicen nada, si no sabemos leer lo que otros han dicho de otro modo. Las palabras son vasijas, sin conocimiento permanecen vacías, sin sabiduría carecen de raíz, sin entendimiento no florecen. Este triángulo, conocimiento, sabiduría y entendimiento, es la clave para que los símbolos releven su poder. Las imágenes y grafías no solo comunican, contienen, encierran y convocan. Sin este puente interior, permanecen mudas, frágiles, huecas. La verdadera comprensión exige apertura y compromiso, un ritual de acercamiento que trasciende a la simple lectura. CBT son letras que iluminan el silencio. Una de las frases relata que he puesto al Eterno siempre delante de mí. Salmo 16:8. Estas letras no solo describen, edifican, construyen menorot que no arden pero iluminan. Lotman señalaba que es que un texto en todos los sentidos, el espacio y el símbolo se vuelven un lenguaje. Humberto Eco lo definiría como una máquina abierta a la interpretación, donde cada lector activa su sentido desde su propia tradición. Eben Soar lo situaría dentro de un sistema múltiple, donde conviven lo sagrado, lo estético y lo popular. En este texto no solo se contempla, se entra en él. Gracias por su presencia y compromiso. El viaje apenas comienza. Cada símbolo despliega mundos ocultos que esperan ser revelados. En la próxima sesión, descifraremos el misterio primordial de Aleph y de Bet,
las letras que abren las puertas del lenguaje sagrado y del devenir.